Hola, ¿qué tal amigos? Ahora vamos a convertir un decimal periódico mixto a fracción. Pero antes vamos a leer estos pasitos. Entonces nos dice que primero debemos igualar el decimal mixto o periódico mixto a X. Entonces, ¿qué es un periódico mixto? Entonces aquí tenemos un decimal que, si notan, hay una parte periódica que en este caso es el 2. Si notan la rayita encima indica que se repite, o sea que es 3.52222 hasta el infinito y más allá. Entonces la idea es primero volver ese decimal mixto, ese decimal periódico mixto a decimal periódico puro y luego hacer los pasos de conversión de ese mismo decimal que obtuvimos, que ahora es un decimal periódico puro, a fracción. Entonces, por eso es que primero debemos igualar a X. X va a ser el mismo decimal, pero al final vamos a despejar a X y será la fracción que es equivalente a ese decimal. Igual que lo mismo que hicimos en decimal periódico puro. Entonces, después de que hacemos eso, vamos ahora a eliminar esta parte aquí que no es periódica, o sea, llevar este periódico mixto a periódico puro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí nos dice que debemos multiplicar por 10 elevado al número de dígitos no periódicos. Que en este caso, si nos enfocamos en el primero, hay un solo dígito que no es periódico. Después el 2, que es 1, es periódico. O sea que en este caso lo multiplicaríamos por 10. O sea, 10 elevado al número de dígitos no periódicos, o sea que es 1. Luego de eso, multiplicamos por 10 elevado al número de dígitos del periodo. O sea, si nos enfocamos en después de que lo tenemos como decimal periódico puro, lo vamos a multiplicar ahora por 10 elevado al número de periodo o del periodo, que en este caso ya sería el mismo proceso que utilizamos para llevar de un periódico puro a fracción. Entonces en este caso sería multiplicarlo de nuevo, pero ahora por 10. Después de eso nos dice que restemos la ecuación que se obtiene en el paso 3 de la ecuación que se obtiene en el paso 2 y despejamos a X. Y si se puede simplificar la fracción obtenida, la simplificamos. Entonces vamos a trabajar con el primero. El primero es 3.52 periódico. O sea, el primer paso es igualar esta fracción a X. O sea que X va a ser igual a 3.52 periódico. Entonces, el segundo paso nos dice que vamos a multiplicar por 10 elevado al número de número de dígitos no periódicos. O sea que en este caso, antes del periodo tenemos un solo número. Recuerden que un periódico mixto es un decimal que el periódico, por la parte periódica, no empieza después del punto, sino que después del punto empieza una parte o una cifra o unos dígitos que no son repetitivos o no son periódicos. Entonces vamos a multiplicar en este caso por 10, porque tenemos un solo número no periódico. Entonces nos daría una X por 10, nos daría 10X, y esto va a ser igual. Cuando multiplicamos esta cifra por 10, este punto se corre acá. Se corre una vez porque es un 0. Entonces tendríamos 35.2 periódico. Entonces recuerden que este es 1 del paso 1, este es 2 del paso 2, y ahora vamos a aplicar el número 3. El paso 3 nos dice que vamos ahora a multiplicar por 10, pero 10 elevado al número de cifras del periodo. En este caso es una sola cifra del periodo, o sea, 2 periódico. O sea que vamos a multiplicar por 10. Si multiplicamos esta por 10, sería entonces multiplicar aquí por 10 y aquí por 10. Cuando multiplicamos ambos extremos por 10 nos va a quedar 10 por 10, sería 100X. Igual, si multiplicamos esta expresión por 10, si nos acordamos de la conversión de decimal periódico puro a fracción, se mueve ese punto hacia acá
Y el 2 ahora pasa del otro lado. Entonces tendríamos 352.2 periódicos. Porque recuerden que cuando hacemos eso, el 2 se repite. Tenemos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta el infinito y mucho más. Entonces, ese sería del paso 3. Ahora el paso 4, lo que nos dice es que restemos 3 de 2. O sea que voy a tener 100x, que es igual a 352.2 periódicos, menos 10x. Recuerden que 1 es sin ese 10. Igual a 35.2 periódicos. Entonces, cuando realizamos esta resta, tenemos 100 menos 10 nos da 90x. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Cuando realizamos esta resta, se nos va periodo, o sea, 2 periódicos con 2 periódicos. Y nos queda la resta de 352 menos 35, que en este caso sería 317. Y ahora vamos a despejar a x como último paso. Entonces, x va a ser igual a 317 sobre 90. Y podemos verificar en la calculadora si en realidad da ese. Entonces, dividimos 317 entre 90. Y sí, efectivamente nos da ese mismo valor. Entonces, para el próximo decimal, que en este caso es un poquito diferente al anterior, solo aquí. O sea, que tenemos 2 dígitos que no son periódicos. O sea, estos 2 dígitos están después del punto y antes del periódico o del número periódico. Entonces, el primer paso es, tenemos que igualar el decimal a x. Entonces decimos que x es igual a 7.421 periódico. Después de eso nos dice que eliminemos la parte mixta o que volvamos este decimal periódico mixto a periódico puro. Y eso lo hacemos es moviendo este punto hacia acá. Pero ¿cómo lo hacemos? Multiplicando por 10 elevado al número de dígitos no repetitivos o no periódicos. En este caso es 2. Y si analizamos, 10 elevado a 2 es igual a 100. O sea que vamos ahora a multiplicar ambos lados. Por ejemplo, este lado por 100 y aquí también por 100. Entonces vamos a tener 100x igual a 742.1 periódico. Y esta sería la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 3, o el paso 3 nos dice, multiplica por 10 elevado al número de dígitos del periodo. En este caso, si analizamos la cantidad de dígitos que tiene el periodo, es 1. O sea que vamos a multiplicar por 10 esta ecuación. Entonces ahora la vamos a multiplicar por 10 a ambos lados, porque es una igualdad. Entonces cuando multiplicamos 10 por 100 nos da 1000. Entonces ahora tenemos 1000x igual. Si multiplicamos este por 10, este punto se va a correr un espacio hacia la derecha. Y me va a quedar 7421.1 periódico. Entonces el último paso nos dice que reste 3 de 2. O sea que voy a tener ahora 3, que es 1000x igual a 7421.1 periódico, menos 2, que es 100x igual a 742.1 periódico. Cuando realizamos esa resta sería 1000 menos 100, 900. Entonces ahora restamos 7421.1 periódico de 742.1 periódico. Entonces cuando restamos ahí se nos va S con S y ahora nos queda la resta de
7.421 menos 742, dándonos 6679. Entonces, aquí faltó X. Entonces, si despejamos X, X va a ser igual a 6679 sobre 900. Y como notamos, esta no se puede simplificar. Y esta sería nuestro valor. Y podemos verificar dividiendo el numerador sobre el denominador. Ahora vamos a realizar el C. La C, usted la va a hacer. La dejo de tarea. Vamos a realizar la D. Entonces, el primer paso, recuerden que es igualar el decimal. Igualamos el decimal a X. El segundo paso es multiplicar por 10 elevado al número de dígitos que no son periódicos. En este caso, los que no son periódicos son 2, que es el 72. Entonces, como son 2, sería 10 al cuadrado, nos da 100. Entonces, multiplicamos en ambos lados por 100. Cuando multiplicamos en ambos lados por 100, 100 por X nos da 100X. Igual, cuando multiplicamos este decimal por 100, el punto se va a mover 2 espacios. O sea que ahora vamos a tener 2172.13 periódico. O sea, volvimos este decimal periódico mixto a un decimal periódico puro. Y ahora procedemos a ejecutar los pasos que realizamos para volver un periódico puro a fracción. Entonces, en esos pasos están aquí. Nos dice que tenemos que multiplicar por 10 elevado al número de dígitos del periodo. En este caso, como son dos dígitos el periodo, entonces ahí multiplicaríamos por 100 o por 10 elevado a 2, que es 100. Y cuando hacemos eso, vamos a multiplicar entonces acá por 100 y aquí también por 100. Cuando multiplicamos por 100 en ambos lados, nos quedaría 100 por 100, sería 10.000 X. Y esto va a ser igual cuando multiplicamos por 100, este punto se mueve 2 espacios hacia la derecha. O sea que nos va a quedar esto. O sea que sería 217.213.13 periódico. Entonces el cuarto paso es que tenemos que restar el número 3 del 2. O sea que sería 10.000X, que es igual a 217.213.13 periódico, menos 100X, que es igual a 2.172.13 periódico. Cuando restamos, sería 10.000 menos 100, y eso sería 9.900X. Y eso va a ser igual a la resta de este menos este. Recuerden que este se va, el número periódico, y solamente nos queda 217.217.13 menos 2.172. Entonces el valor sería X igual a 215.041 entre 9.900. Y esa sería la fracción que representaría este número decimal periódico mixto. Y que si quieren pueden realizar la división y notarán que tiene que dar este mismo valor. Y este se lo dejo de tarea.